nuestra clase. Entonces, gracias Jeremías, ahí estamos. Muy bien. Entonces vamos a ver acá, permítame. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro ya inicio de casos, ¿verdad? Quiero agradecerles porque ustedes ya enviaron su tarea en cuanto al trifoliar, en cuanto a las ideas principales de las políticas de gobierno 2020-2024. Esa actividad no solamente se hizo por quererla hacer, sino que vaya a verlo como una parte de introducción de lo que vamos a ir conociendo en el estudio de casos. Entonces, ya en plataforma les envié lo que es el formato de estudio de casos. Por la situación que aquejó desde el año pasado, pues seminario, la tercera etapa de investigación-acción, ya no se realizó en grupo, ¿verdad? Por la misma situación que todos sabemos por la pandemia. Entonces, por parte del Ministerio de Educación nos instruyeron que realizaran un estudio de caso en cuanto a su entorno, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer un poquito lo que vimos en instrucciones del año pasado por parte del Ministerio de Educación. Nos indicaron que se trabajara lo mismo este año, ¿verdad? Vamos a seguir con esa dinámica de estudio de casos. Entonces, para ello, voy a compartir pantalla con ustedes el documento que yo les hice enviar, ¿verdad? En la plataforma. Entonces, vamos a ver aquí. Este es el documento que yo le hice llegar por medio de la plataforma, ¿verdad? Que es lo que se va a trabajar en esta tercera fase de seminario. Entonces aquí pues vamos a tener nuestro tema principal, que es acerca de la nutrición en la Gran Cruzada Nacional de la Nutrición y la Política General de Gobierno 2020-2024. Si usted leyó el documento, va a apoyarse demasiado en esta pequeña actividad que vamos a hacer en el transcurso de estos días, el cual usted lo va a entregar el 28 de junio, ¿verdad? Entonces aquí pues vamos a abordar, ¿verdad? El tema general y sobre todo pues va a ser sobre los ejes de la reforma educativa, la vida en democracia y cultura de paz y el eje curricular, vida familiar. ¿Por qué en la reforma educativa de la vida y democracia? Quiero presentarle a usted, aquí estamos, entonces la vida familiar. Esto es de los ejes de la reforma educativa, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de seminario. Entonces va enfocado a nuestro eje principal, que es vida en democracia, ¿verdad? Y vamos a conocer el tema de vida familiar. ¿Por qué vida familiar? Porque el estudio de caso lo va a realizar usted en su contexto, en su entorno y va a ser de manera individual, no va a ser colectiva. Entonces sí le voy a suplicar que por favor esta actividad lo haga individual. Yo sé que ustedes se apoyan de sus compañeros, yo sé que piden el apoyo, dan el apoyo a sus compañeros, pero en esta oportunidad vamos a trabajarlo de manera individual. No quiero informes copiados, por favor. Recuérdense que esto es algo que nosotros tenemos como base, ¿verdad? De que si hay algún texto copiado, algún plagio de documento entre ustedes, se va a anular y por lo tanto recuérdense que seminario es una nota anual. Entonces no me gustaría, ¿verdad?, tener ese inconveniente con ninguno de ustedes. Entonces va a ser de vida familiar, como decíamos, ¿verdad? Va a ser en el contexto, en el entorno de cada uno de ustedes. Ahí pues vamos a conocer específicamente nuestra situación en cuanto a la nutrición. Lo podemos hacer en casa, si muy lejos lo podemos hacer con los vecinos, ¿verdad? En algún momento cuando nos presente la oportunidad de hacer algunas entrevistas, entonces lo podemos aplicar tanto en casa como familia, sin muy tanto o sin mucho todavía alrededor, que serían nuestros vecinos, ¿verdad? De lo contrario, no aplicaría la aplicación de la entrevista. Entonces la vida familiar compete, ¿verdad? Específicamente que hay que promover la estabilidad y convivencia positiva de los miembros, generando la estabilidad de los niños y las niñas como parte fundamental de la familia. Y de esta manera, pues también vamos a incluir la revisión y adecuación de materiales educativos en función de la equidad entre los miembros de la familia y la sensibilización.
Cuando usted llegue al momento de realizar su entrevista, también vamos a hacer un proceso de entrevista, ¿verdad? Entonces, vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Y esto pues va a ir enfocado a la reforma a los ejes de currículum, que son la organización y economía familiar, porque esta entrevista me va a arrojar a mí como resultado de ver si por cuestiones económicas no se tiene la nutrición especial o si porque hay alguna situación de desempleo o quizás, ¿verdad?, de que la distribución no sea equitativa entre los deberes y derechos de la familia, en que tal vez papá o mamá pues no recurren al dinero y que se distribuya y se administre en cuanto a la nutrición. Depende de los casos, ¿verdad?, que se den. Entonces, por eso es de que lo vamos a aplicar en este eje, ¿verdad? Bien, seguimos con nuestro documento y aquí pues vamos a ver que yo voy a tener este instrumento de calificación. Este está en la página número 4 de su documento para que usted sepa qué es lo que se le va a evaluar al finalizar todo el informe. Entonces aquí pues vamos a ver que vamos a tener un apartado de un aspecto a evaluar que va a ser la presentación. En ello pues va incluido la portada, eso se los voy a dar a conocer en su momento. Van a ir todos los títulos del informe, ¿verdad? Hablarse del índice, presentar el informe en el tiempo que se le pide. Entonces, en la introducción, pues vamos a tener pequeña justificación, nuestros objetivos generales y específicos. Va a explicar usted la metodología que utilizó para la aplicación de su estudio de caso. Y en la parte de desarrollo, va a usted a describir y argumentar su problema, ¿verdad? Luego de haber realizado la entrevista, antes no. Identifica y desarrolla varias causas, ¿verdad? Que vamos a identificar eso. Vamos a ver y desarrollar las consecuencias. Va a describir usted con sus propias palabras la situación actual del país o de la comunidad sobre el problema que eligió. En discusión y cierre, pues vamos a ver las ventajas y desventajas de la problemática que usted identificó. Va a detallar compromisos personales, ¿verdad? Los compromisos familiares, porque obviamente en la entrevista pues nos va a arrojar a nosotros el déficit que nosotros tenemos dentro de nuestra familia por parte de la nutrición y va a proponer compromisos a nivel de la comunidad. Y también va a tener una autoevaluación en la cual va a incluir usted el proceso de la investigación, ¿verdad? Y va a explicar qué aprendizaje obtuvo al finalizar el proceso de estudio de casos. Y en los anexos, pues vamos a contener todo lo que vamos a realizar en cada uno de los detalles. Principalmente hoy comenzamos con la primera actividad, la cual van a ir ustedes creando su propio archivo, ¿verdad? Donde ustedes van a tener anexos del estudio de casos y ahí lo vamos a ir insertando, ¿verdad? Cada una de las actividades que les voy pidiendo de aquí a finales de julio, ¿verdad? Entonces aquí pues va a presentar las fichas bibliográficas, que esta es la primera actividad que vamos a realizar hoy. Adelantito les voy a explicar cómo se va a hacer estas fichas bibliográficas. Estas las tiene que contener usted en los anexos a la hora de presentar su informe. También tenemos la redacción y ortografía. La estructura del informe compone de párrafos, de oraciones simples. El párrafo se trata de un tema principal. El texto presenta conectores, ¿verdad? Bien establecidos. Recuérdese utilizar los artículos que correspondan, tanto a género masculino como a género femenino. También aplica las reglas ortográficas, ¿verdad? Y ustedes en práctica pues ya fueron conociendo un poquito las normas APA, entonces también la vamos a aplicar en seminario. Entonces veamos a ver las referencias y fuentes de información. Aquí pues vamos a incluir todas las referencias, ¿verdad? Citadas en el documento, que eso lo vamos a ver aquí en nuestra ficha bibliográfica. También no solamente va a ser textual todo, ¿verdad? Sino que usted va a tener que parafrasear, va a tener que dar su punto de vista, su análisis, ¿verdad? Porque qué bonito es, ¿verdad? Y fácil es venir, investigo aquí, señor, no importa, solo copio y pego y se acabó. No, tiene que tener usted su propio autor, usted de su informe. Entonces tiene que dar a conocer usted lo que usted comprendió, la situación del proceso de estudio de casos, ¿verdad? También tiene que presentar su opinión y lo va a argumentar. Y recuérdense que a la hora de argumentar, usted va a tener que detallar un pequeño párrafo donde usted se va
amparar, ¿verdad? Si lo queremos ver así, de lo que usted está emitiendo como opinión. Va a utilizar y comparar la información de diversas fuentes de información. Aquí, pues entonces usted, en la mayoría, pues bendito Dios, tenemos el acceso a Internet, entonces de ahí pues puede descargar cierta información que en su momento les voy a ir dando. Las fuentes de información que utiliza son válidas y confiables. En este caso, pues como vamos a estar casi solamente con práctica y seminario, entonces yo puedo ingresar a la fuente que usted va a escribir para ver si es cierto o es mentira, si usted extrajo de esa fuente la información. Me va a decir, ay, señor, y le va a dar tiempo. Yo creo que todos tenemos el tiempo disponible para la realización de esta revisión, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestro trabajo y es un compromiso que hemos adquirido con el colegio de no hacer las cosas solo por quererlas hacer, sino que vaya siempre encaminado a un aprendizaje significativo, ¿verdad? Y en este caso, ustedes van a aprender bastante y yo también porque voy a conocer otro tipo de investigación que usted vaya a realizar. Entonces, eso está valorado sobre 100 puntos, solo el informe, pero eso no significa que usted va a sacar 40 aquí o 50 y entonces ese va a ser su nota final. No, esto es relativo, esto lo tengo que transformar yo después a un punteo de 50 puntos, o sea, la mitad de todo esto, ¿verdad? Pero en los 50 puntos va incluido el informe acá que usted va a dar y también vamos a incluir los trabajos que usted vaya haciendo periódicamente conforme yo se los vaya pidiendo. Entonces, eso sería lo que yo les voy a poder revisar. Esto ya lo tienen ustedes en mano. Esta es la página número 4 para que no tengan ningún inconveniente. Entonces, ahora sí voy a presentar lo que vamos a conocer en nuestra primera actividad. Entonces, aquí pues ya es lo que vamos a ver con ustedes. Permítanme. Muy bien. Entonces aquí pues ya vamos a entrar a nuestra primera actividad de estudio de casos, ¿verdad? Entonces aquí pues como les hacía referencia pues es el eje de la reforma educativa, vida en democracia y cultura de paz en cuanto al eje curricular, vida familiar, ¿verdad? Ya explicamos el porqué de la vida familiar. También quiero darle a conocer a usted que el proceso metodológico del seminario pues debe desarrollarse en el contexto social y cultural de los estudiantes, lo que decíamos, ¿verdad? Que lo van a realizar en cuanto a su entorno familiar o ya sea, si no en familias, pues solo vivimos 3 o 4 y no me da el chance a realizar la entrevista, entonces puede abocarse a los vecinos, ¿verdad? Para conocer, entonces ahí ya sería algo tal vez social, ¿verdad? O comunal, porque ya está incluyendo a personas fuera de su familia. El enlace que va aquí, pues es lo que nosotros les acabo de dar a conocer, que por qué es vida en democracia y por qué se va a abocar a lo que es el eje curricular de vida familiar. Y aquí, pues ya vamos a tener nuestra primera actividad. Aquí, para tener el desarrollo del estudio de caso, pues obviamente nos tenemos que empapar, ¿verdad? De fuentes de la información. En este caso, pues ustedes ya hicieron las primeras dos fuentes, que es de la seguridad alimentaria nutricional y las políticas generales de gobierno 2020. Entonces, ahora lo que yo necesito, porque esto va a ir en sus anexos, esta actividad que vamos a realizar el día de hoy, a explicar el día de hoy, van ustedes a elaborar fichas bibliográficas. ¿Cómo van a realizar ustedes la ficha bibliográfica? Si usted lo quiere hacer a compu, pues bienvenido que sea a compu, ¿verdad? Pero que sea suyo. No quiero que se lo vaya a dar es que solo porque sos mi cuate, porque sos mi amigo, o porque sos mi cuñado, o porque sos mi mejor carnal, como ustedes dicen, ¿verdad? No. Aquí cada quien se va a defender de la manera que puede. Si usted es su amigo, si usted es su amiga, no va a pedir copia ni tampoco va a dar copia, ¿verdad? Porque no es justo de que quizás usted vaya a sacar un punteo y el que solo está copiando va a sacar otro punteo, ¿verdad? No es bueno ser egoísta, pero en este caso sí es importante porque esto es de manera individual, ¿verdad? Entonces, necesito que si lo va a hacer a computadora, lo puede hacer a computadora, si tiene la posibilidad. Ahora, si usted no cuenta con computadora, entonces lo puede realizar en ciertas hojas
y luego pues lo va a tener que sacarle una fotografía o escanearlo, ¿verdad? Porque lo va a tener que adjuntar a su informe final, ¿verdad? Entonces, la actividad que les voy a dejar en esta tarde para el 28 de junio va a ser de que usted en cuanto a su entorno, quizás con revistas, con documentos, con folletos que tengan en casa, que hablen acerca de la nutrición, ¿verdad? Entonces usted va a tener que investigar un poquito, ¿verdad? De lo que es la nutrición en el marco de la Gran Cruzada Nacional. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Acerca de la Gran Cruzada Nacional, cuáles eran sus objetivos, qué es lo que pretende la Gran Cruzada Nacional. Y ahora que ya leímos los documentos y específicamente en la política general de gobierno extraímos las ideas principales, ¿verdad? En cuanto a la nutrición, entonces usted va a elaborar esta ficha bibliográfica. Puede hacer un cuadrito si usted quiere, ¿verdad? Para que tenga mejor visibilidad. En la primera línea, pues puede colocar el nombre del documento, el título, ¿verdad? Si es revista, si es folleto, si es página web, ¿verdad? En qué página lo encontró. Y la fuente es donde usted va a decir dónde obtuvo el documento. Si fue en una página de internet, web, ¿verdad? ¿Qué sitio web fue? Si fue una biblioteca virtual, pues en qué biblioteca virtual. O quizás una revista que usted tenía en casa o que los del área de salud hayan pasado a dejar a usted los alimentos nutritivos que debe poseer el ser humano, pues también lo puede hacer, ¿verdad? Entonces aquí en el resumen, usted va a describir los puntos más importantes de ese documento que está dando a conocer aquí arribita, ¿verdad? Y la bibliografía, pues ya va a ser aquí en la fuente, solo está diciendo dónde lo encontró, ¿verdad? En cambio, la bibliografía va a detallar usted con el apellido, el nombre del autor, en qué año lo vio, o sea, perdón, en qué año se dio la fuente bibliográfica y el título o si es libro, ¿verdad? De la revista y la editorial que es la encargada de imprimir ese documento y en qué ciudad o país se realizó. Entonces la fuente solamente me va a dar a mí la opción de decir si fue revista, si fue documento, si fue libro, etcétera. En cambio, la bibliografía va a dar más detallado el autor, ¿verdad? Entonces, eso pues lo vamos a ir viendo en nuestros anexos, ¿verdad? Recuérdese que esto que las fichas bibliográficas que les acabo de decir, eso ya va a ir incluyéndose en sus anexos, ¿verdad? Entonces puede hacer un archivito, ¿verdad? Donde usted vaya dando como título anexos. Entonces usted va a detallar esto ahí, ¿verdad? En este apartado para que no los pierda. Entonces, quiero comentarles de que en este folleto, en este archivito que yo le envié, al finalizar tenemos los anexos y ahí hay temas principales enfocados a la nutrición, ¿verdad? Le voy a dar a conocer una explicación general de lo que usted tiene en los anexos. Y en los anexos ahí podemos observar, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la nutrición y qué es alimentación? ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? La alimentación, pues es todo el proceso que yo doy, ¿verdad? Que voy a seleccionar, voy a preparar y luego voy a consumir esos alimentos, eh, lo que yo como, ¿verdad? Mis alimentos todos los días. Pero la nutrición es de esos alimentos que son los procesos que sí me dan la absorción de nutrientes y que va a ayudarme a mi cuerpo. Entonces la alimentación es algo general, es cualquier tipo de comida que yo pueda absorber en mi cuerpo, pero la nutrición es lo que, esa comida que tanto me va a ayudar a mí en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces tengo que verificar eso de aquí en adelante, qué tipo de nutrientes va a darse a mi cuerpo, a mi vida, ¿verdad? Especialmente. También en los anexos tenemos este pequeño apartado en el cual pues nos habla de la Gran Cruzada Nacional, ¿verdad? Y lo que detallábamos en la clase anterior de qué es la Gran Cruzada Nacional y qué es lo que propone, ¿verdad? En qué líneas quiere mejorar. Entonces se los damos ahí también como parte de anexos de conceptos para que usted lo lea, ¿verdad? Y tal vez analice un poquito más, porque en la clase anterior se los di yo así de manera rápida, ¿verdad?
donde les daba a conocer las líneas de acción, ¿verdad? Que es de la salud y nutrición, la disponibilidad y acceso a alimentos saludables, eh, la protección social, el agua segura, porque eso es muy importante, porque a veces decimos, no, pues mi agua no es entubada, pero tengo agua de pozo, por ejemplo, pero le coloca aunque sea un poquito de cloro para que no le haga daño, porque recuérdese que el agua en pozos pues eh, puede absorber cualquier tipo de situaciones que estén alrededor, entonces tenemos que ser precavidos en ese caso, ¿verdad? También habla de la comunicación para el cambio social y de comportamiento. Pues aquí pues vamos a buscar, ¿verdad? La acción con la población que le permita comprender y apropiarse de la problemática, ¿verdad? Entonces, a veces hay familias que verdaderamente no saben acerca de la nutrición y dicen, no, hombre, come cualquier cosa ahí, todo es bueno, media vez te quite el hambre, es más que suficiente, pero no solamente es eso, ¿verdad? Sino que tenemos que ver qué tanto me va a ayudar a mí en mi desarrollo nutritivo como persona y como ser humano. También en ese apartado pues tenemos acerca de la ley de seguridad alimentaria nutricional, algo que usted ya leyó, entonces me va a comprender un poquito más acá, de que aquí pues va a definirse 4 pilares específicamente acerca de la seguridad alimentaria nutricional, que es la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Recuérdese que la disponibilidad de alimentos pues es la importación y exportación, ¿verdad? ¿Qué tan disponibles tengo yo los alimentos, ¿verdad? Qué tan bueno es tener en mi área, si estoy en una comunidad, pues entonces, ¿será que vengo los domingos yo acompañando a mamá o a mi papá, a mi abuelo, a mi abuelita, a venir a hacer las compras? Entonces, la disponibilidad de alimentos es eso, ¿verdad? El tipo de producción que se dé dentro de mi contexto, si puedo transportarlo o no puedo transportarme yo para poder comprarlos, o si hay alguna situación que no me deja pasar porque quizás no hay carro, entonces vengo cada 15 días o cada mes porque no puedo transportarme de la comunidad que está lejana. El acceso a los alimentos, pues es cómo voy a, cómo yo voy a adquirir esos alimentos, ¿verdad? Entonces, especialmente, ¿verdad? Si tengo la disponibilidad de que si las carreteras están en buen estado y puedo transportarme para poder tener ese acceso a los alimentos. En lo económico, si tengo la disponibilidad de dinero para comprar esos alimentos, es parte del acceso de los alimentos, ¿verdad? La utilización biológica es la manera, ¿verdad?, en que yo voy a ingerir esos alimentos y los hábitos que yo tengo para poder tener una buena limpieza en los alimentos, porque hay algunos que compran la verdura, compran la fruta y no las lavan, ¿verdad? Llegan a casa y así como están, pues las dejan ahí y llega uno con hambre y solo agarra una manzana o pela uno un durazno y se lo come, ¿verdad? Pero entonces hay que ver esa situación, ¿verdad? La limpieza, la higiene que se pueda tener, tanto personal como en cuanto a los alimentos que están dentro de mi casa, ¿verdad? Y el agua segura, que es muy importante. También acerca de la olla familiar, también está en nuestros anexos, en ese documento que le envié, donde nos dicen cuántas veces se debe de consumir las carnes, que son 2 veces por semana. Y algunos de nosotros pues tenemos ese hábito de decir, no, si hay carne diario, qué rico, ¿verdad? Pero tenemos que tener un equilibrio nutritivo en decir, bueno, 2 veces a la semana se come carne, ¿verdad? Los azúcares, pues con moderación, las grasas con moderación también, la leche y derivado 3 veces por semana, si no podemos diario, ¿verdad? Las frutas, esas sí las recomiendan todos los días, ¿verdad? Igual que los cereales. Y eso sería en cuanto a nuestra tarde el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda o algo que no quedó claro. Entonces, estamos para servirles, ¿verdad? Y si no, pues entonces pueden decirme, ¿verdad? Por medio de mensaje o alguna llamada y siempre recomendarles que es de 1 a 6 de la tarde, ¿verdad? Luego, pues ya no podemos atenderles de la mejor manera. Entonces, a veces les atendemos algo rápido, les escribimos algo rápido, pero sí lo recomendable es en ese horario para que usted sea bien servido, ¿verdad? Entonces, claro que sí.
está siendo grabada la clase y la vamos a subir a plataforma, ¿verdad? Entonces no tenga pena que ahí le va a aparecer en plataforma la clase. ¿Estamos bien? No hay pena, no se preocupe. Y si hubiera alguna otra duda, pues saben que sigo a la orden. ¿Estamos bien ahí? Un chequecito si estamos bien, por favor, o si alguien tiene alguna duda, pues también. Estamos bien, señor. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias. El tema que hay que investigar es acerca de la nutrición, ¿verdad? Ese es el tema principal, ese es el tema generador. Ya luego pues vamos a ir desglosando en cuanto a nuestras entrevistas, pero eso va a ser más adelante. Ahorita la primera actividad, preocúpese por la primera actividad, que es la elaboración de las fichas bibliográficas. Muy bien, estamos, gracias. Bueno, entonces pasen feliz tarde, buen provechito. Recuérdense que se les aprecia mucho y espero verlos pronto, ¿verdad? Desde que abrazos, cuídense, feliz tarde. Feliz tarde, señor. Gracias. Cuida, señor. Gracias, Adiós. señor. Feliz tarde. Gracias. Un fuerte abrazo, Gracias. bendiciones. Gracias, igual muchas bendiciones también para cada uno de ustedes.